El código binario, ahora que hablamos de ordenadores, ¿cómo lo explicarías a alguien de forma un poco clara o básica? O sea, al final, todo lo que hacemos hoy en día casi tiene que ver con ordenadores, o hay ordenadores por ahí metidos. O sea, el código binario ¿sigue utilizándose a día de hoy para casi todo? Todo, claro, sí. ¿Cómo todo. puede ser que 1 y 0 sea tan... Todo se traduce a código binario. Porque, claro, yo tengo que decirle a un ordenador, por ejemplo, que 3 es más grande que 4. O más pequeño que 4. Y claro, le tengo que decir también a lo mejor que 120 es más grande que 68. O tengo que decirle que si a 7 le sumo 8 me da 15, ¿no? Yo que sé, a lo mejor estoy programando Angry Birds y tengo que calcular la ecuación de una parábola. Y se hace así. Claro. Tú tiras del tirachinas. Hay unas físicas ahí, y ¿no? eso, claro, y eso produce una ecuación de la parábola que no aparece en la pantalla, pero por dentro se lo está calculando. Ajá. Vale, entonces el ordenador tiene que saber hacer todo eso, tiene que tener operaciones, y los ordenadores tienen muy poquitas operaciones. El chip, cualquier chip, tiene una serie muy limitada de instrucciones. Hostia. Pues que pueden ser multiplica por 2, divide entre 2, suma 1, comparar si algo es más grande que otro. Cosas muy básicas. Muy básico. Entonces, claro, yo los números no puedo tenerlos todos almacenados en un chip, porque el chip, ¿qué es? Pues al final es una electrónica que lo que mide es si la polarización de un aparatito es positiva o negativa, o si está pasando corriente o no. Que eso es 1-0. 1-0. Entonces digo, pues todos esos fenómenos físicos que tienen dos estados, pasa mucha corriente, pasa poca. La imantación es una o es otra. Eso... ¿me puede servir para hacer cálculos? Sí. Entonces hay una lógica que funciona con unos y ceros. Yo puedo hacer operaciones con unos y ceros. Uh-huh. Puedo almacenar números. Entonces, si algo puedo convertirlo en números, el ordenador lo va a poder hacer. Porque de números y lógica, lo puedo pasar a algo que un chip sabe hacer. Un chip es una puta máquina que no hace nada. O sea, yo le meto corriente y pasa o no, cambia un transistor de pasar o no. Eso es lo que puedo hacer. Son rieles microscópicos por donde pasan cosas. Entonces, ¿con eso puedo hacer algo? Sí, porque esos aparatitos, esos fenómenos físicos, los puedo traducir a ceros y unos. Los puedo interpretar como ceros. Entonces si tengo ceros y unos, ya tengo lógica y ya tengo números. Y cualquier cosa la puedo traducir, prácticamente cualquier cosa la puedo traducir a ceros y unos, o sea, a números y lógica. Eso lo paso a ceros y unos y eso lo paso a la máquina. Y la máquina ya puede actuar con eso. Uh-huh. Entonces, por eso, de momento, siempre vamos a traducir las cosas así. Y nuestros ordenadores, van a seguir siendo binarios. Porque además es una forma muy económica de traducir a fenómenos físicos, eléctricos, electrónicos. Uh-huh. Sí. Claro, luego está, que se habla mucho de ello, que es la computación cuántica. Eso... A ver, ¿va a tener aplicación, tú crees? ¿A medio plazo, corto plazo, largo plazo? ¿Vamos a poder tener ordenadores cuánticos en nuestra casa? ¿Son útiles para jugar a videojuegos o para tener el Word activo? No. No son útiles para eso. Para eso no. Y no van a serlo. Y no lo van a ser. ¿No lo van a ser? No. Y no los vamos a tener en casa. Al menos en un plazo voy a ser... prudente, en un plazo de 30-40 años no vamos a tener un ordenador cuántico en casa. Muy largo, ¿eh? O sea que... Vale, sí, ¿por qué no? Los ordenadores cuánticos lo que hacen es, en lugar de aprovechar propiedades físicas de la electricidad o del magnetismo, pasa corriente o no, la polarización es una u otra. O sea, blanco o negro. Blanco o negro, dos valores, 1-0, ¿no? dos valores. Uh-huh. Lo que hacen es aprovechar que la materia a nivel muy íntimo es cuántica. Entonces existen fenómenos como el entrelazamiento, que una partícula está en una mezcla de varios estados. Tiene una propiedad que está en una mezcla de varios estados. Entonces dicen, ostras, esto lo podemos aprovechar para hacer computación. Entonces una de las cabezas más creativas que ha habido en este planeta, que es Richard Feynman, pues planteó este problema. Y hubo gente, Deutsch, por ejemplo, otro físico, que dijeron, se puede. Y podemos hacer, de nuevo, una lógica y una traducción y funciona. Y yo doy cursos sobre esto de cómo podemos traducir operaciones matemáticas en algo que funciona. ¿Qubits se llama? En qubits, eso es. En lugar de bit es la unidad mínima de información en los ordenadores clásicos, 0,1. Qubit es la unidad mínima en los otros. Entonces digo, podemos traducir cosas, operaciones que queramos hacer, números, toda esa movida, lo podemos traducir a operaciones de qubits. Y eso tiene la ventaja de que podemos hacer muchas a la vez. Entonces es poderosísimo. Podemos hacer muchas cosas a la vez. Vale, muy bien. ¿Lo podemos hacer? Sí. En teoría, sí. Vale. Entonces, ahora, ¿hay algún aparato que traduzca todo esto de verdad?
O sea, hay algún aparatico que yo puedo decir, igual que tengo transistores, igual que tengo chips, corriente, cables, ¿hay algo similar que pueda traducir las operaciones a la cuántica? Entonces se pusieron a investigar. Y hay mucha gente investigando eso. Y cada vez hay más grandes. Ahora hay algunos ordenadores ya de en torno a los 100 qubits y que pueden hacer unas cuantas cositas. Ajá. Cada vez pueden hacer más cosas. Y entonces sí, se va investigando. Pueden hacer cosas muy concretas. Entonces va a haber algunas operaciones muy, muy concretas. De hecho, ya va habiendo algunas. ¿Hay ordenadores cuánticos ya? Hay, sí. ¿Cómo son? Claro. ¿Cómo es un ordenador Eso es como un cuántico? frigorífico enorme. Son grandes. Es un frigorífico enorme. Como un frigorífico, ¿no? Sí, vamos a poner como un frigorífico grande que tiene un chip en el centro, digamos, donde están los qubits, que son, bueno, hay distintas tecnologías, pero hay unos que tienen que ver con semiconductores, cosas así, unas cosas físicas que no entiendo demasiado. Pero un chip, digamos, ¿no? Vale. Está rodeado del frigorífico, ¿por qué? Porque esas propiedades de la materia, a no ser en cuanto los qubits, esas partículas, interaccionan con algo, se estropea. O sea, ya no puedes leer bien el resultado. Entonces dejan de estar en superposición, más que se estropean, dejan de tener las ventajas se quedan de ese fijos. comportamiento, se quedan fijos. Entonces, cuando interactúan con algo, por ejemplo, con otras partículas, a menos que eso esté muy frío y entonces están muy quietitas y no interactúan con nada. Entonces, ¿cuánto de frío? Casi a la temperatura cero absoluto. Están a unas, no sé si son milésimas, por encima del cero absoluto. Entonces, por encima del cero absoluto tienen que estar. Y por eso necesitan una tecnología acojonante, para enfriar eso. O sea, la tecnología más cara, digamos, dentro de los qubits es la que se hace para enfriarlos. Uh-huh. Entonces, bueno, una vez que los tienes fríos, puedes manejar y hacer cosas. También con el tiempo, enseguida empiezan a interactuar con otros y esas operaciones dejan de ser útiles enseguida, al muy poquito tiempo. Entonces puedes correr programas muy cortitos. Pero cada vez más se van haciendo ordenadores con más qubits, por tanto más potencia, que duran más, por tanto puedes meter programas un poquito más largos y que necesitan condiciones menos extremas para funcionar. Entonces eso va avanzando. ¿Y de qué sirven ahora mismo? ¿Qué pueden hacer que esté bien? Pues por ejemplo, simular un sistema cuántico. Claro, en lo suyo, ¿eh? Simular una molécula no la vamos a poder simular porque son muchos factores, no la vamos a poder simular enseguida con ordenadores clásicos. Los ordenadores cuánticos podrán. De momento no pueden, todavía algo en serio, ¿no? Sí que han resultado algunos problemas matemáticos, hay algunos algoritmos matemáticos que pueden correr ahí. Hostia. Y luego hay algoritmos teóricos, por ejemplo, esto que te decía de multiplicar los números y desmultiplicarlos de alguna forma para la seguridad de las tarjetas de crédito, los ordenadores cuánticos ya lo saben hacer rápido. Más rápido que un ordenador convencional. Entonces, si tenemos un ordenador cuántico en 30 años, tenemos un problema con la ciberseguridad. ¿Sí? Se va a tener que haber un cambio. Va a tener que haber un cambio y no solamente eso, sino que porque lo que se produce ya hay protocolos de seguridad postcuántica. Se llama así, criptografía postcuántica. Ya hay candidatos a eso y eso los ordenadores cuánticos de momento no lo van a poder romper. Pero, ¿y si dentro de 15, 10, 20 años un ordenador cuántico es capaz de manejar el tamaño de clave que tenemos ahora? No solamente es que nuestras conversaciones futuras estén en peligro, digamos, sino si yo tengo un certificado electrónico de que mi casa es mía y un ordenador que la compré hace no sé cuántos años y hay un ordenador cuántico que cambia eso y cambia la firma y dice, no, es que es mía. Claro, vamos a tener que hacer un poco de seguridad retroactiva. Totalmente. Volver un poco a lo físico. Vamos a tener que cambiar nuestros protocolos en cosas que ya están ahora y que no han sido hechas pensando en la criptografía cuántica. Da un poco de miedo eso, hay mucha preocupación, pero no está cerca. La ruptura de las claves con criptografía cuántica no está cerca. Pero eso, por ejemplo, podría ser un drama absoluto. Otro tema que también has tocado, que es el tema del blockchain. Claro. Eso sería un drama total para la gente. Claro, porque todo eso descansa en esto que te decía de las claves matemáticas. Ahí todo está en los nodos y en el blockchain. Claro, fíjate, toda la gente... Mira, una prueba de que esas claves matemáticas no se pueden romper. Toda la gente que ha perdido su clave de bitcoins, de su cartera de bitcoin. Es imposible recuperar eso. Las 16 palabras, las semillas, ¿no? Yo tengo amigos que perdieron su clave. Espero que no tuvieran mucha pasta ahí metida. Pues en su momento no lo era,
Y, Claro, porque no le dieron importancia. son a lo gente mejor. que se compró a lo mejor 2 bitcoins enteros cuando valían, yo qué sé, pues igual valían €1. No me lo puedo creer. Claro, eso. en el mundo, claro, tú te has movido en el mundo de la informática mucho. Claro, pues esas personas llegó un momento que Buah. cuando el bitcoin estaba a 50, 60 mil. Sí, bueno, 60, llegó a 70, ¿no? Pues casi 60, sí, pues igual tenían 120.000 euros en dos bitcoins. Y no se acordaban la clave. Eso es un drama, ¿eh? Es un drama. Y ves, la prueba de que eso no se puede romper es que nadie ha conseguido recuperar sus claves de bitcoin. Claro. Pero eso, a lo mejor, un ordenador cuántico Un ordenador cuántico podría. Suficientemente grande. De hecho, de momento pueden romper claves muy pequeñitas. Números de 5 dígitos, una cosa así que no es nada. No, nada. claro.